Bueno, todos hemos estado en esa situación alguna vez, ¿verdad? Tienes una congestión nasal insoportable, buscas ese alivio instantáneo, te das un par de toques con el spray y ¡magia! El aire vuelve a entrar. Eso es un alivio increíble. Pero hoy vamos a diseccionar una paradoja médica que es, sinceramente, fascinante. Vamos a ver qué pasa exactamente cuando esa solución milagrosa se acaba convirtiendo en la causa de un problema muchísimo mayor. A ver, parémonos a pensarlo un momento. A simple vista parece casi de ciencia ficción que un inocente spray nasal, de esos que compras sin receta en cualquier farmacia, pueda llegar a desencadenar un problema cardiovascular grave. Suena exagerado, ¿no? Pues la realidad clínica nos demuestra que los efectos de estos botecitos de plástico van muchísimo más allá de nuestra nariz. Así que esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, hablaremos de la rinitis medicamentosa. Luego, nos meteremos en la fisiología de la tolerancia. Pasaremos a los riesgos cardiovasculares sistémicos y terminaremos viendo algunas estrategias de deshabituación. Empezamos con el primer punto, la rinitis medicamentosa. Vamos a meternos de lleno en lo que llamamos la trampa de la rinitis de rebote, o química. Y ojo, porque clínicamente no estamos hablando de un simple catarro mal curado o de una congestión pasajera, para nada. Es una alteración profunda, tanto a nivel estructural como molecular. Básicamente, la delicada mucosa de la nariz sufre un cambio drástico por estar en contacto continuo con agentes vasoconstrictores. O sea, el alivio inicial es rapidísimo y da mucho gusto, sí, pero si nos pasamos de la raya, creamos una dependencia farmacológica que vuelve completamente loca la homeostasis de nuestras vías respiratorias. Y aquí viene algo que es clave entender, porque tenemos dos grandes culpables. Por un lado, las aminas de acción corta, como la fenilefrina. Estas actúan súper rápido, pero te exigen estar poniéndote dosis constantemente. Y por otro lado, están las imidazolinas, como la famosísima oximetazolina. Estas son tan potentes que te dejan respirar bien hasta 12 horas. Pero claro, esa potencia extrema es una verdadera arma de doble filo, porque aumenta a una barbaridad el riesgo de isquemia tisular. Es decir, literalmente estás dejando a los tejidos de tu propia nariz sin un riego sanguíneo adecuado. Pasamos a la segunda parte, la fisiología de la tolerancia. Quiero dejar una cosa clarísima para quitar de en medio esa etiqueta de adicción psicológica. Esto es pura biología en acción. Lo que ocurre es una cascada bioquímica que llamamos regulación a la baja. Imaginad que vuestras células están sufriendo una inundación constante de químicos exógenos y, lógicamente, se defienden. Primero, unas proteínas marcan el receptor celular, luego traen a otras, llamadas arrestinas, para bloquear físicamente la señal. Y si la inundación sigue, la célula dice hasta aquí, esconde los receptores en su interior y acaba destruyéndolos por completo en los lisosomas. Por eso necesitas usar el spray cada vez más. Tus células, literalmente, se han deshecho de los receptores para protegerse. Entonces, el punto crucial aquí es que todo este sabotaje a nivel microscópico tiene unas consecuencias sombrías que enseguida se vuelven visibles. Hablamos de destrucción de los cilios, que son como las escobitas naturales que limpian nuestra nariz. Las células que fabrican el moco se empiezan a multiplicar sin control. E incluso en los casos más extremos, la falta constante de oxígeno puede hacer que el cartílago del tabique nasal se perfore. Y llegados a ese punto, ya estamos hablando de tener que pasar por el quirófano para poder volver a respirar con normalidad. Y así llegamos al tercer punto, y quizá el que impone más respeto: los riesgos cardiovasculares sistémicos. Aquí la cosa se pone seria de verdad, porque ¿qué pasa cuando estos medicamentos tan potentes consiguen atravesar la mucosa y se cuelan en el torrente sanguíneo? Pues que el fármaco no sabe distinguir entre las venas de la nariz y las del resto del cuerpo. Al absorberse provoca una vasoconstricción periférica generalizada. Tus vasos sanguíneos se estrechan por todas partes, la resistencia vascular se dispara y esto nos puede llevar a crisis hipertensivas graves, a infartos provocados por un espasmo coronario, arritmias e incluso a sufrir accidentes cerebrovasculares. Quedaos con este número, 52. Un análisis exhaustivo de la base de datos de farmacovigilancia en Francia sacó a la luz exactamente 52 casos de ictus isquémicos graves que estaban directa y estrechamente vinculados al uso de estos descongestivos nasales. Y vale, sí, puede que estadísticamente parezcan pocos, si lo comparamos con los millones de botes que se venden en las farmacias cada año, pero la extrema gravedad de estos episodios hace que sea algo imposible de ignorar. Y tenemos que ser muy claros sobre quiénes se llevan la peor parte aquí. Las poblaciones más vulnerables, como las personas mayores o aquellos que ya tienen la tensión alta, diabetes o problemas de corazón, simplemente no tienen la reserva cardiovascular necesaria para aguantar un estrechamiento de este calibre en sus venas. Para ellos, echarse unas inofresivas gotitas de un frasco sin receta puede convertirse en la chispa que encienda un problema gravísimo de toxicidad en todo el organismo. Pero bueno, vamos a pasar a nuestro cuarto y último punto para dar un poco de luz: las estrategias de deshabituación.
Vamos a ver cómo salimos de este bucle, porque, por suerte, hay salida. Tenemos dos grandes escuelas de pensamiento para abordar esto. Por un lado está la interrupción abrupta. Vamos, dejarlo de golpe. Los receptores celulares se recuperan rapidísimo. Sí, pero te enfrentas a una semanita de congestión absoluta e insomnio, lo que hace que mucha gente tire la toalla y recaiga. Y por el otro lado tenemos la retirada gradual, o lo que llamamos el método de una fosa nasal. Básicamente, dejas de usar el spray solo en un lado de la nariz para poder seguir respirando un poquito por el otro. Es una especie de destete estratégico que resulta muchísimo más llevadero. Ahora bien, el éxito de cualquiera de estos dos métodos depende casi al 100% de usar terapias de apoyo. Aquí entran en juego los corticoides intranasales, que son absolutamente cruciales. Actúan como un puente que te ayuda a pasar por el peor momento del síndrome de abstinencia, bajando la inflamación y la hiperreactividad. Y por supuesto, las soluciones salinas, los lavados con suero de toda la vida. Son indispensables para limpiar la zona, quitar costras y devolverle la humedad natural a una mucosa que a estas alturas está bastante castigada. 5 días. Ese es el número mágico y el límite máximo absoluto que establece el consenso médico para usar este tipo de sprays con total seguridad. Respetar a rajatabla esta pequeña ventana de tiempo es literalmente la medida preventiva más eficaz y sencilla que tenemos para asegurarnos de no alterar nuestra biología de forma irreversible. Y para cerrar esta explicación, me gustaría dejaros con una reflexión sobre la que de verdad merece la pena pararse a pensar. Viendo el caos que se monta en nuestras células y conociendo los graves riesgos cardiovasculares que hay sobre la mesa, ¿realmente nos compensa tener una horita de respiración totalmente despejada si eso pone en fuego nuestra salud a largo plazo? A veces, aguantar un poquito la incomodidad de una nariz taponada hoy es la decisión más inteligente que podemos tomar para proteger nuestro cuerpo el día de mañana.